todos. Antes que nada, muchas gracias por ver el video. Bueno, lo que quiero mostrar en este video es hablar. Bueno, no quiero mostrar, realmente lo que quiero es hablar sobre la devaluación. La devaluación es un tema que últimamente ha preocupado a muchos, que se ha estado diciendo muchas cosas acerca de la devaluación, acerca del gobierno, acerca de varias instituciones, acerca de la situación actual en México. Y bueno, y no solamente ha preocupado a los mexicanos, también ha preocupado a muchos otros países que al igual que México han tenido devaluación. Entonces, lo que quiero en este video es relatar un poco o poner en perspectiva un poco lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo en otros países, contra lo que está sucediendo en Estados Unidos. Bueno, comencemos por ver esta gráfica que voy a poner acá. Bueno, pues me gusta mucho explicar las cosas con gráfica. Esta gráfica lo único que nos dice es el proceso devaluatorio que ha tenido el peso contra el dólar en los últimos 5 años. Esta gráfica la bajé de Yahoo Finance, ustedes la pueden ver. En estos últimos 5 años, por ejemplo, pasó de 12 pesos, que es esta línea. Esta línea son 13, 14, 15, 16, 17. Pasó de 12 pesos a 17 pesos por dólar en los últimos 5 años. Aquí se ve el proceso devaluatorio, pero se observa que el proceso más fuerte comenzó en noviembre del 2014 hasta la fecha. Estoy hablando de enero del 2016. Actualmente, mientras hago este video, el peso está en 17.58. Esto para nosotros es algo muy fuerte, que para nosotros los mexicanos que hemos estado acostumbrados a niveles entre el 11 y 13 en los últimos años, de repente subió de 13 a 16,5 y ahorita ya está en 17,5. Bueno, es una devaluación muy fuerte cuando lo medimos contra el dólar. Pero ¿qué es lo que realmente nos importa de la devaluación? ¿Qué es lo que debemos estar observando? Es cómo se mueven los precios. En esta devaluación a muchos, por ejemplo exportadores, les gusta porque les beneficia, porque disminuyen sus precios contra los Estados Unidos. Sin embargo, los importadores, y no solamente a los importadores, sino también a nosotros consumidores de productos importados, nos perjudica porque podemos comenzar a ver que se elevan los precios de aquellos productos que consumimos importados. Si lo que realmente nos importa entonces son los precios, entonces debemos de agregar un nuevo factor que es la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación en México aumenta los precios, pero la devaluación los disminuye frente a otros países. Pero esos otros países también tienen una inflación, como es Estados Unidos, también tiene una inflación que aumenta los precios. Entonces, si otro país tiene una inflación mayor, a lo que es la devaluación, se están encareciendo todavía más. Y bueno, precisamente es lo que quiero explicar en esta otra gráfica. En el último año tuvimos una devaluación del 22%, mientras tuvimos una inflación del 2.2%. Es decir, nuestros precios en Estados Unidos se bajaron 22%, pero como tuvimos una inflación del 2.2%, lo tenemos que restar. Pero Estados Unidos también tuvo una inflación que es de 0.2, o sea, prácticamente nada. Eso nos da una devaluación real del 20%, como viene en esta última gráfica. Esto realmente es lo que nos debe de importar, ¿sí? Es lo que nos debe de importar. Si tuviéramos una inflación, por ejemplo, del 20%, contrarrestado con una devaluación del 22%, realmente no habríamos tenido una devaluación real de nuestros precios, o una depreciación, que sería el término más correcto.
Bueno, si realmente nos importan los precios, entonces debemos de echar un ojo a un indicador que ya tiene el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que realizan a través de un ejercicio global que se llama la paridad del poder adquisitivo. Esta paridad del poder adquisitivo nos dice cuánto más caro o más barato está un país con respecto a los Estados Unidos. Ese es un ejercicio que se hace comparando las comidas, el nivel de renta. Es decir, por ejemplo, en México las rentas de las viviendas son mucho más baratas que en Estados Unidos. Eso hace que en México, por cada dólar, nos rinda o nos aumente el poder adquisitivo que lo que sucede en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque gastamos menos en rentas. Y no solamente es en la renta, puede ser también en la comida, puede ser también en muchos servicios, desde el dentista, desde el peluquero, etc. Entonces, bueno, este nivel de precios se hace a través de un ejercicio global y que se actualiza año con inflaciones de cada uno de los países. Esta gráfica, me voy a mover un poco, ahí está. Esta gráfica lo que hace es poner en perspectiva los precios o el nivel de precios de todos los países ahí involucrados contra Estados Unidos. ¿Cuáles son los países involucrados? Bueno, son el G7, que ahí está Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá. Después vienen los BRICS, que son Rusia, China, India y Brasil, y después países selectivos de Latinoamérica. Bueno, como pueden ver, bueno, las barras azules son del año 2014 y las barras rojas son del año 2015. Como pueden ver, el nivel de precios de Estados Unidos se mantuvo estable porque es nuestro punto de comparación. Es decir, se deflacta la inflación de Estados Unidos. Por eso es que pongo aquí en una línea amarilla con un 100% Estados Unidos. Es decir, el nivel de precios de Estados Unidos es mi nivel base. Y conforme a eso voy a estar comparando los otros países. Del 2014 al 2015 podemos ver que Japón se hizo más barato porque antes era un país que costaba lo mismo prácticamente que Estados Unidos y ahora se convirtió en un país más barato. Después viene Alemania, que era un país más caro, se abarató. Lo mismo sucedió con Francia, Reino Unido y Italia. Ahorita hice una pausa porque, bueno, el Reino Unido se abarató más de lo que estaba, pero no es más barato que Estados Unidos. Fue el único país que se mantuvo más caro que Estados Unidos, mientras los otros países, de haber sido países más caros, como que son toda la zona euro, de haber sido un país más caro o de haber sido países más caros, se abarataron. Lo mismo sucedió con China, con Rusia, con India y con Brasil. Fueron países que tenían cierto nivel de precios y se abarataron. Por ejemplo, aquí está la barra de Brasil del 2014, que tenía niveles más o menos del 70%, se bajó a niveles más o menos del 60%. Le sigue México, por ejemplo, era un país que los productos eran equivalían al 60% de Estados Unidos, y ya ahorita estamos en un rango del 55%. Lo mismo sucede con Colombia, Venezuela, Chile, Perú y Argentina, el único país de la tabla que realmente se encareció debido a que tiene una inflación mayor al 20%, y bueno, tiene un tipo de cambio, o tenía un tipo de cambio controlado por el gobierno, al menos en los primeros 11 meses del año, del 2015. Entonces, ahí podemos ver cómo todos los países realmente se abarataron frente a Estados Unidos. Entonces, ¿quién está bien o quién está mal? Todos los países están mal por haber tenido una devaluación fuerte, o Estados Unidos es realmente el país que se ha estado apreciando. Esta siguiente gráfica lo que hace es poner en perspectiva a Estados Unidos contra un nivel de precios promedio a nivel global. Esto es importante tomarlo en cuenta porque
porque así vamos a saber si realmente Estados Unidos se está apreciando o se está devaluando. Es importante destacar que debemos de dejar de tener a los Estados Unidos como un estándar global, como una regla, y comenzar a tenerlo en perspectiva frente al resto del mundo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Estados Unidos pasó de tener un 40% arriba del nivel de precios promedio global a un 60%, casi un 60%, estoy hablando de un 55% aproximadamente. Bueno, aparte de Estados Unidos, podemos ver a Reino Unido, a China, a India y a Argentina como los únicos países que, lejos de abaratarse, es decir, de depreciarse, se apreciaron contra el resto del mundo. Todos los otros países se devaluaron. Y esto es lo importante. Si lo hubiéramos medido a estos otros países, por ejemplo, Reino Unido, China, India y Argentina, como con el dólar hubiéramos visto que se hubieran devaluado, pero mediante esta técnica de poner el precio promedio global en perspectiva, ya estamos viendo cuáles son los países que se apreciaron y cuáles son los que realmente se depreciaron. Esta gráfica ya no es del 2014 al 2015, sino es del 1980 a 2015. Esta línea azul horizontal es Estados Unidos y podemos ver cómo estamos midiendo a todos los países contra Estados Unidos en el dólar. Eso es lo que hacemos cuando decimos que se devaluó, se depreció contra el dólar. Estamos dándole la importancia a Estados Unidos de que nos evalúe y ellos mantenerse en un nivel cómodo, estable. Pero cuando lo ponemos a Estados Unidos en perspectiva con los precios promedio a nivel global, podemos ver, por ejemplo, pues estoy haciendo ahí el cambio, esta línea azul, perdón, esta línea azul cambia, esa línea azul es Estados Unidos. Ya podemos ver depreciaciones o devaluaciones y apreciaciones o sobrevaluaciones del dólar, algo que no estamos acostumbrados a ver. Bueno, son muchas líneas ahí, lo voy a poner ahora nada más Estados Unidos y México. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, esta es la misma línea de 1980 al 2015. Vamos a ver este último año cómo Estados Unidos realmente se está apreciando en los precios, está teniendo una alza de precios muy grande debido a que se está apreciando en su moneda, mientras que la devaluación de México no es tan fuerte como se esperaba o no es tan fuerte como la medimos en dólares. Aquí ya lo estamos midiendo a nivel de precios global. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues realmente a nivel global no nos estamos devaluando tan fuertemente. ¿Y qué es importante? Bueno, aquí está la disyuntiva. Si no queremos que México se devalúe contra el dólar, lo que estaríamos viendo entonces es cómo se aprecia en promedio, en un promedio global, cómo se apreciaría el peso. Y eso no es tan benéfico. Podemos ver, por ejemplo, anteriormente cómo tuvimos grandes apreciaciones. Por ejemplo, esta es de 1987 a 1994, como tuvimos una apreciación. Y eso ocasionó que después tuviéramos una devaluación en 1995. Lo mismo tenemos una apreciación muy fuerte de 1995 a 2011. No es que no me está. Ok, ahí está. De 1995 al 2001, perdón. Eso ocasionó un letargo en los próximos años, del 2002 al 2008, porque teníamos una moneda apreciada. Entonces, bajo esta teoría, lo que significa es que si nosotros dejamos apreciar el peso como al igual que el dólar, después estaríamos viendo una crisis, y lo que es peor, estaríamos viendo como otros países se van a abaratar frente a México. Es todo.